El cargo de conciencia de un involuntario genocida y la crisis existencial de una muñeca de plástico tenían mucho más en común de lo que podía parecer, y se dieron de la mano para reanimar una cartelera cinematográfica de verano en estado catatónico. ¡Saludos, saludos! Yo soy Gestor Nuez, que no Gestor Nuez, y esto son las críticas sosegadas. Hola, muchachos. Feliz semana cinéfila para todos. Tras 3 duros años de espera, parece que el 2023 ha sido el momento en el que por fin el paradigma cinematográfico ha vuelto a la normalidad, de recuperar los números de asistencia a las salas de antaño, los números de asistencia a las salas del año 2015, 16, 17, y al parecer hasta ahora había sido un espectáculo infructuoso, un escenario que no acababa de producirse. Digamos que ese confinamiento, esa cuarentena fue la gota para colmar ese vaso y el proceso que aceleraría en el fondo un hábito ya muy consensuado, que es la pérdida de afluencia de público a las salas. Y así lo ha confirmado el verano. Venía siendo un verano de patinazo tras patinazo en taquilla, síntomas de fatiga en lo que se refiere al cine de superhéroes. Un cambio de tendencia que viene a reforzar estas dos películas de las cuales vengo a hablaros en el vídeo de hoy. Dos películas que están claramente ambas dos entroncadas dentro del sistema de estudios norteamericano, pero dos películas que cada una por su lado también suponen una singularidad en tanto propuestas, también de autor, propuestas con una personalidad marcada. Y dos películas que de un modo quizás fortuito, accidental, y también todo se ha dicho gracias a internet, han acabado dando lugar a un interesante fenómeno cultural que sin ninguna duda las sobrepasa. El estreno de Barbie por sí solo habría sido un extremo fenómeno, ¿no? Porque es cierto que la conjunción del argumento, la conjunción de una figura popular tan relevante como es la muñeca Barbie, pero si además lo llevamos unido a la figura de Greta Gerwig como directora y también la figura de Greta Gerwig en el guión con Noah Baumbach y la presencia de grandes estrellas como es el caso de Ryan Gosling o de Margot Robbie, es verdad que es una película que por múltiples motivos estaba llamada a triunfar y además se vio acompañada de una poderosísima campaña de marketing, seguramente una de las mejores campañas de marketing de los últimos 5, 6 o 10 años. Y en el caso de Oppenheimer, la coexistencia de ambas le ha venido claramente a beneficiar. Parece que al final era una especie de guerra fratricida entre Warner y Universal. Recordemos que Christopher Nolan era un cineasta al servicio de Warner que se acaba de cambiar a Universal. Warner es la gran empresa que estrena Barbie. Ponen ambas el mismo día en una especie de contienda realmente bastante medida. Es un claro ejemplo de demografías confrontadas. La una es una película masculina, la otra es una película femenina. La una es una película dirigida a gente joven, la otra es una película dirigida a públicos más veteranos. Cada una funciona muy bien en sus respectivos registros, y bien es cierto que considero que son sendas decepciones en cuanto a grandes películas se refiere. Pero es cierto que el fenómeno en internet, la conjunción de ambas, el Barbenheimer, la contraprogramación, ha hecho que fuera mucho más interesante pensar y hablar de ellas. Se han hecho camisetas, se han hecho memes, y claramente llegó un punto en el que parecía no tener sentido ver ambas películas por separado. Y son películas que dialogan bien entre ellas, opuestas en registro, pero parejas, hermanas en mensaje. Son dos películas al fin y al cabo de grandes figuras populares o grandes figuras importantes de nuestra cultura que rompen moldes y que de alguna manera se rebelan contra lo establecido y que se cuestionan y plantean su papel dentro del engranaje que les ha tocado vivir. J.D. Robert Oppenheimer aceptó su rol siempre desde una posición muy poco convencida. Acabó siendo una figura instrumental para un auténtico horror de la historia de la humanidad y al cual en última instancia el propio gobierno norteamericano utilizó de caballo de Troya y de chivo expiatorio. Y en el caso de Barbie es lo mismo, estamos hablando de una muñeca ilusa que vive en un mundo de fantasía y que decide plantearse su propia situación en el mundo, su propia naturaleza, su propia finitud y también estos dilemas sobre su género y sobre sus posibilidades de alcance personal, ¿no? En el caso de la película de Barbie podemos hablar de una especie de musical desenfadado, realmente es una sátira salvaje, una sátira que realmente está tirando a muchas tendencias contemporáneas. Está criticando por un lado la masculinidad tóxica, varias conductas habituales del patriarcado y está mostrando cómo digamos que la sociedad sigue anclada en una serie de problemas que supuestamente la figura de Barbie debía resolver. Está haciendo ver o elevando las virtudes simbólicas de la figura de Barbie y al mismo tiempo sus grandes defectos. Es un ejemplo de matriarcado de plástico, porque en este mundo los Kenes son figuras al servicio de las Barbies. Claramente hay una contraposición entre Barbielandia y el mundo real y cómo ambas deben dialogar. Es una película que considero que sobre todo funciona en cuanto al texto. Tiene un guión bastante inteligente, un guión muy pensado, una serie de elementos de nuestra contemporaneidad muy bien detectados en Barbie. Es una película más de texto que de formas, dirigida con alguna cierta ambición y los referentes plásticos son muy claros y también muy preciosistas y muy vistosos, pero considero que todo ello queda un poco desaprovechado. Es una película en verdad de plástico que tiene sentido porque hablamos de figuras de plástico, pero en última instancia muy centrada en planos medios y es una película que apenas utiliza el potencial musical en un par de secuencias que son valiosas por las músicas y las canciones que están integradas en ellas, pero no tanto por la planificación visual de dichas secuencias. Y creo que al final es una película que le puede, para mal,
su ambición clara de ser un discurso de amplio alcance, ser una película de alcance universal muy evidente en su crítica. Es una película de alguna manera que acaba mascando mucho el mensaje, acaba dejándolo muy evidente, enunciado y verbalizado de manera muy evidente, y que en ocasiones no termina más que siendo una soflama. Una soflama además dirigida a una audiencia que claramente ya está convencida y que no pretende tanto cuestionarse cosas sino afirmar. Podrá ser interesante en retrospectiva, es un buen ejemplo de obra fílmica que captura su momento exacto y que captura las inquietudes del momento presente. Por lo tanto, yo creo que dentro de 20 años veremos Barbie con buenos ojos porque captura muy bien la forma de pensar del internet presente. Todo lo que sucede en Barbielandia es muy dinámico, es muy divertido, creo que está muy bien estructurado, y el personaje de Ken, el personaje de Ryan Gosling, roba la película. Lamentablemente, cada vez que la película pretende autoexplicarse y pretende entrar en cierta gravedad, sobre todo centrado en el papel de la madre de América Ferrera, creo que ahí la película hace aguas. Cuanto más estúpida es la película, mejor funciona, y cuanto más se arrepiente de estar siendo demasiado idiota, es cuando para mi gusto pierde mucho potencial. Y en el caso de Oppenheimer, es una película que también es interesante en cuanto a escribirse a unos códigos muy concretos del cine comercial para proponer algo muy distinto. En el caso de Barbie, pues una especie de película ligera de marcas reconocibles y un claro potencial comercial, pero que al mismo tiempo es reírse del propio chiste siendo ellos mismos los que reciben la crítica. Y en el caso de Oppenheimer conseguimos hacer una maniobra de cine académico clásico con lenguaje de blockbuster. Es interesante cómo conseguimos que sea una película que es puro taquillazo veraniego, siendo todo lo contrario. Creo que es la película en ese sentido más radical con el propio estilo de Nolan, más sincera con el estilo de Nolan y más honesta. Es su estilo puro y duro, lo aplica como un molde granítico, un ejercicio de magia cinematográfica, es un ejercicio de thrillero y un ejercicio de presentación de los hechos, que busca claramente un golpe de efecto a través de cómo te presenta las materias con las que está creando su discurso. En este caso el discurso, como digo, es una vida, un discurso biográfico de una figura concreta, pero lo presenta de una manera muy específica, en este caso como una especie de thriller de acción. En concreto consigue esto a través de dos elementos. Por un lado, el salto temporal, la película está continuamente saltando entre diferentes momentos temporales, y la película está construida en tramas paralelas. Realmente es todo momento la misma historia, pero tal y como está presentada consigue dar la impresión de que son varias cosas sucediendo de manera simultánea. En el caso de Barbie, lo más salvable era el personaje de Ryan Gosling. En el caso de la película de Oppenheimer, el Levi Strauss de Robert Downey Jr. roba la película por completo, hace un papel extraordinario en una película de un reparto coral con un montón de grandes nombres, un montón de actores muy reconocibles en papeles muy pequeños. Tenemos ante todo una verborrea clara, verborrea científica, verborrea militar. Es bien cierto que hay una explosión central, la explosión de la bomba Trinity, que fue esa gran prueba que permitió que el gobierno de Estados Unidos diera luz verde a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Pese a esta explosión, que es un momento muy virtuoso, la película ante todo, como digo, es una película muy hablada. Y es una película que efectivamente es muy interesante, pero es un claro ejemplo y un ejemplo constante de quiero y no puedo, o más bien de película que se sabotea a sí misma por apuntar en múltiples direcciones, pero sin nunca llegar a comprometerse en ninguna de ellas. Pretende tener un trasfondo mucho más psicológico, introspectivo o incluso existencial, con estos tormentos internos del personaje de Robert Oppenheimer. Durante gran parte de la película parece que va a ser una especie de ejercicio más abstracto con la cuestión de las ondas y de la física y de las explosiones y del efecto físico de las explosiones, pero en la última parte deviene cine judicial. Por lo tanto, considero que es una película al final demasiado explicada, que se explica mucho a sí misma, que por supuesto, como sucede en casi todo el cine de Christopher Nolan, no da opción alguna a la ambigüedad o a la sutileza. Está continuamente bombardeándote con frases épicas, frases grandilocuentes, este estilo solemne, ritmo intenso y machacón. Puntuado, por supuesto, con la banda sonora. Son películas con una presencia constante e intensa de la banda sonora, excelente banda sonora, en este caso también de Ludwig Göransson. Machaca y machaca y machaca, la película es constante en su tempo, la película no cambia en modulación. Ver las diferentes problemáticas de la misión de Oppenheimer, cómo acepta pasar de ser un hombre de ideas y un hombre de cálculo a un hombre de acción bélica y a un hombre de acción instrumental para causas militares, pero al final es una experiencia monótona. En este caso creo que tiene más complejidad que otras películas a nivel conceptual, hay un claro intento psicologista, hay un claro intento de tratar el trauma, hay una serie de imágenes de cómo el personaje carga con la causa de lo que ha ocurrido a costa de él, apuntes más estilísticos que fructíferos, para bien o para mal ejemplifica el cine de Nolan. Un cine de Nolan sin ninguna duda interesante, un cine que ha conseguido algo particular que es ser un activo comercial en sí mismo. Aquí no hay una figura, no hay una Barbie, aquí no hay un Lobezno, no hay una propiedad intelectual reconocible de potencial comercial, solamente es la figura del director, y que un director consiga convocar a la audiencia a día de hoy lo consiguen pocos, pero un cine que en última instancia yo creo que podría permitirse desbordarse por algún sitio y no jugarlo todo el rato a la carta de la espectacularidad grandilocuente y de la solemnidad, y es un cine que se toma siempre muy en serio a sí mismo, y es una pena como pese a todo eso la película se queda a un medio camino de ser un cine más filosófico como el cine de Malick, o un cine más introspectivo, o un cine más humanista. Hay un intento de hacer una crítica política a Estados Unidos, pero en última instancia está todo muy supeditado a unos códigos muy convencionales del cine académico
académico y del cine de Oscars y del biopic de Qualité. Ambas películas, por cierto, que dialogan muy bien con otra película que es muy superior a ambas, como es la película norteamericana Asteroid City de Wes Anderson. Harían un buen tríptico las tres, porque son las tres películas que de alguna manera dialogan con una serie de ideas comunes, como es el caso de lidiar con el vacío. Son tres películas que lidian con el vacío, a través del exceso barroco en varios casos. Es una especie de madeja, es un laberinto de capas de ficción. Tenemos una obra de teatro representada como una película. Claramente, aunque es una película, es una obra de teatro que se rompe, en la que tenemos una figura de un presentador que habla a cámara, cómo los actores abandonan sus personajes para encontrar respuesta a sus inquietudes. A nivel formal, la comunicación entre las tres es muy fácil, ¿no? Tenemos el caso de Asteroid City, es una película que sucede en el desierto, como es el caso de Oppenheimer, que también sucede en el desierto. En ambas tenemos explosiones. El estilo visual de Wes Anderson cala y comunica muy bien con el estilo visual de Barbie y esta herencia del cine de Jacques Demy y estas películas tan barrocas y tan psicodélicas a nivel de estilo, con tantos colores y tanta utilería y tantos objetos de decorado, pero considero que Asteroid City, siendo una película muy cerebral y muy excesiva en su estilo, un estilo es un poco castrador, porque el estilo de Wes Anderson te tiene muy rígido en unos códigos muy concretos, utiliza el claro artificio y utiliza la representación lacónica y el vaciado emocional para de alguna manera tocar emociones reales, representaciones falsas para, aún así, ser capaz de tocar hueso. Si te ha gustado este vídeo, deja un me gusta, compártelo con tus amigos y aporta tu opinión en la caja de comentarios. Si pinchas aquí, podrás suscribirte al canal. Y si pinchas aquí, verás otros vídeos que te gustarán. Nos vemos pronto y hasta entonces, como siempre, amad el cine, ved muchos peliculones, sed felices y comed predices.